Bueno, señores, estamos de vuelta en El Sol de los Sábados y con un tema tal como lo prometimos, de primera mano, con uno de los internacionalistas más preparados. Siempre lo he dicho, no solamente cuando lo tengo aquí de frente lo sabe, es la persona que más sigo su trayectoria por el conocimiento geopolítico y por las inferencias siempre tan acertadas y agudas que lo ha hecho, no desde ahora, no, desde que siempre estaba hablando el tema Donald Trump, el tema Medio Oriente, y ahora vamos a tratar un tema más local, pero igual de grave y relevante, como es el tema haitiano y la grave crisis que está padeciendo ese pueblo y posibles implicaciones para la República Dominicana. Buen día, doctor Iván Gatón. Bienvenido. Buenos días, buenos días. Bueno, los abordamientos que siempre hago es desde una perspectiva geopolítica. De hecho, uno de los grandes inconvenientes que tienen los seres humanos es no comprender el momento histórico que les toca vivir. Uf. Entonces eso es fatal, porque entonces si usted no comprende qué está sucediendo alrededor del planeta, usted está deslocalizado y desubicado total y Están tocando un merengue y tú estás bailando dembow. Y estamos en un mundo que desde hace 500 años se comenzó a hablar de, digamos, de globalización. Es decir, de hace 500 años es que comienza en sí la globalización desde la perspectiva de que ya tenemos un sistema mercantilista y que vamos a decir, esos espacios europeos que siempre fueron zonas que no determinaron el curso de la humanidad. Es decir, Europa es una península de Eurasia. Desde la perspectiva geopolítica, Europa ¿Mira eso? No es el centro del planeta. ¿Turquía es europeo o no? Turquía la puerta a Europa. Turquía hay que ubicarlo dentro del contexto del Imperio Romano, que pervivió más de 900 años y que nunca nos lo dicen. Simplemente dicen, cuando los turcos tomaron Constantinopla y cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Pero el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 y los turcos llegaron fue en el 1453. ¿Quiénes estuvieron ahí? 900 años. ¿Dónde surge el derecho? El digesto. Es con Constantino, es con Teodosia detrás, que era la que tenía los jardines colgantes de Babilonia, que fue la que lo obligó a él a quedarse en el poder cuando lo iban a sacar. Y ese imperio romano de Oriente, ¿a dónde se fue? Se fue a Rusia cuando llegaron. Entonces hay una serie de implicaciones históricas ahí, y es significar que el mundo en el cual nos encontramos, que comenzó hace 5 siglos y que es una dominación de esa zona de Europa, ahora comienza a colapsar. Pero no deja de ser un mundo globalizado y que todos los problemas del planeta son globales. Entonces, el tema haitiano, y es lo lamentable, se está ubicando en una perspectiva que se corresponde con el vicio de los seres humanos de querer ver las cosas solamente desde su perspectiva egoísta. Ay, mi madre. Entonces, ojo a esto, entonces el tema haitiano no se puede tratar sin la humanidad, sin la justicia correspondiente. El drama haitiano es el drama que sufren todos aquellos pueblos que no han tenido no solamente una élite gobernante, responsable, socialmente responsable, que ha sido el problema de Haití, históricamente. Pero también hay otro elemento que hay que acusar al drama haitiano. Es un país que desde su nacimiento desafió los grandes ejes de poder del planeta. Hay que tomar en consideración que donde se iza la bandera sudamericana es en Le Caillé-Jacmel. En Jacmel, Haití. En Jacmel. ¿Por qué? Porque Francisco Sebastián de Miranda, que es el hombre que los ingleses buscan para hacer el rol de socavador del imperio español, donde ellos no tenían cómo llevar sus productos y el mercantilismo para hacer préstamos. Oiga, o sea, ahí volvemos con el mismo tema de la globalización y el mercantilismo. Buscan a Miranda, mira, quítame estos españoles de aquí. Miranda es un hombre que está contratado
y que en Londres, a través de unas logias masónicas, que fue un diseño del Foreign Office con George Canning, había que poner el dinero de los Rothschild a moverse. Oye. Bueno, Desde ese tiempo están los Rothschild dando cuarto. Está un poco fuerte. Desde ese tiempo los Rothschild dando cuarto. Histórica, una dinastía bancaria. Fue la que ganó en Waterloo. Claro, tú dices que Fue llega la hasta que Haití. ganó en Waterloo, porque cuando cae Napoleón, cuando Napoleón termina de colapsar en Waterloo, en una calesa, iba Jacob Rothschild camino a Londres. ¡Wow! Es decir, el mundo, cuando usted mira la historia de la humanidad, si no ve el comercio detrás, no comprende la geopolítica, ni comprende qué ha determinado el curso de la historia, que son los intereses. Mira, ey. Entonces, Miranda, donde llega es Haití. Y desde Haití, entonces, ¿quién había hecho toda la organización y había incluido a Bolívar en el proyecto? Que era un muchacho. Era Miranda. ¿Y quién incluyó a O'Higgins, a quien él le enseñaba Bernardo. matemáticas? ¿Y quién incluyó a Andrés Bello, del cual Miranda era profesor de griego? Mira, yo no sabía esos datos. No, Miranda es el hombre determinante para que esa independencia de Estados Unidos, que fue gracias al dinero francés y al dinero español, Sí, que se contra recogió los- dinero contra los británicos. aquí en Santo Domingo, y que Cajigal y Miranda fueron los que en estrategia militar, porque eran mejores estrategas militares que Washington, que no era un estratega militar. Mira, tú estás diciendo palabras mayores No, aquí. pero que es la verdad. Aunque Es no decir, perdió batallas Washington. No, pero que no era un gran estratega y esos soldados andaban en medio del frío Era un empresario. con Washington. zapatos que no se correspondían y en Cuba y aquí en Santo Domingo se colectó dinero para ayudarlos. Oye, ese dato. Y entonces Miranda, Importante. en la batalla de Pensacola, lo hacen teniente coronel, pero Miranda peleó contra los berberiscos en Argel. Miranda llega a Rusia, invitado por Grigori Potenkin, que le había conseguido Crimea a Catalina la Grande, que decía que la mejor forma de defender las fronteras rusas era expandiéndola. ¡Wow! Y cuando lo lleva allá, Saludos a Putin. como Miranda era un caribeño, era un venezolano canario, se consiguió a Catalina la Grande. Señores, Entonces pero esto- llega un momento, pero estaba Llegó hablando lejos ese muchacho. en San Petersburgo. Entonces hay algo importante y es que Miranda consigue una carta de Catalina la Grande en la cual todas las embajadas rusas estaban obligadas A prestarle asistencia. a prestarle asistencia. Pero eso no queda ahí. Miranda en la Revolución Francesa se hace general y es el único que ustedes van a encontrar su nombre en el Arco del Triunfo. De ese caribeño. De él, pero no solamente eso. Fouché El genio tenebroso. tenía a Delfín como amante, se la quitó y entonces en venganza lo mete preso. Y él se defiende y sale de la cárcel y de ahí Miranda hace con los ingleses un pacto, de ahí ustedes van a ver que O'Leary, el secretario de Simón Bolívar, era inglés. Sí. No es coincidencia, había una legión británica. Entonces, ese Haití es el que luego desafía el orden establecido por ese gran crimen histórico europeo, aparte del antisemitismo, que es la esclavitud. Entonces, tanto Jefferson como los Founding Fathers de Estados Unidos estaban en contra del mal ejemplo haitiano. De la esclavitud. Por eso cuando... No eran No, esclavistas. exacto, Eran sino de exacto. Por eso es que ustedes van a ver que la independencia de los Estados Unidos, que dice que todos los hombres nacen iguales, no incluye a los negros. Los negros quedan como bienes semovientes, es decir, como ganado. En su Oye, momento lo eran. Washington también era esclavista. Sí, tenía una finca, ¿verdad? Entonces, Grande. Haití lo que hace es dar un ejemplo. ¿Y qué sucede con los ejemplos en la historia? Que pasan 100, 200 años Y se quedan ahí. y hacen metástasis. Y después los demás negros dicen, no, pero yo tengo derecho. Pero estos pudieron, mira, pues yo Pero también. mira, estos pudieron. Y entonces, fíjense ustedes que es tal el diseño geopolítico que mucha gente aquí no ha visto a Carlos Federico Pérez, nuestro gran internacionalista y el referente para uno poder impartir clases
de historia de la Cancillería Dominicana, donde se ve claramente que el plan Levasier, el plan Levasier con el cónsul Saint-Denis es abortado porque la alianza o entente cordiales entre los franceses y los ingleses había determinado que la parte española de la isla de Santo Domingo no iba a tener que pagar. Lo que sí tenía que pagar a Haití para su para seguir con su independencia. Es decir, mira eso. Eso ustedes lo han documentado. Por eso mi problema al hablar... Para recordarle a la gente que Haití, luego de su independencia, de esa lucha violenta, es obligado, es requerido por Francia a pagar, a resarcir en dinero los costos de los medios de producción quemados. Y fueron un dineral que tuvieron que recaudar. Que así no hay forma de salir adelante. Es decir, ¿qué proyecto de país? Cuando tuviste que empezar endeudado. Bueno, es el caso de la Gran Colombia. Santander. Francisco de Santander. Que medio traiciona a Bolívar. Celoso, lo envidiaba. Santander, ¿qué hace? Santander en sus memorias habla de cómo fue a comer con los Rothschild, pero la Gran Colombia comienza endeudada con 4 millones de libras esterlinas. Que le cogió Santander. Genial. El dinero para el ejército dominicano, cuando estaba el secretario de Justicia, que no había Cancillería, que la Cancillería se crea después, pero él ejerció el cargo de canciller. Bobadilla. Tomás de Bobadilla. Y Briones. ¿Saben a quién? Técnicamente el primer presidente. Técnicamente, sí, pero ustedes saben a quién de la autoridad gubernativa. Se le iba a tomar ese, o se le no me pidió digan el que a dinero. los Rothschild. A los Rothschild. Búsquenla. Hay que ir a los documentos, porque esto es un trabajo para irnos a... Y yo que nací Casal, ¿eh? Y yo que nací Casal. En defensa de los Rothschild o Rothschild, porque está la rama británica y francesa, la única democracia del Medio Oriente se creó con ese apoyo familiar y hoy día es una economía pujante. Israel, Eretz Israel, se creó con ese apoyo. Bueno. Sus calles y parques principales en Tel Aviv, Yafo, llevan el nombre de Mayer Amschel Rothschild. Sí, en defensa. No todos son malos. Juan Bosch, en breve historia de los pueblos árabes, demuestra cómo... Muy buen libro que hay que hablar con Matías Bosch, que se le agotó. Cuando Lord Palmerston hizo el arreglo con los Rothschild para comenzar a comprarle las tierras más fértiles a los palestinos, ya en el siglo XIX, que era un diseño que estaba antes de Teodoro Herzl hablar del plan sionista. Y cuando se da la declaración Balfour, en el 1915, a los primeros que se les comunica es a los Rothschild. Es decir, que hay que ver detrás de todo conflicto bélico el interés económico. Que nos utilicen como preservativos y que se tome como argumento. Yo tengo una pregunta. Alguna ideología, eso es otra cosa. Yo creo que es importante lo que ha planteado el doctor Iván Gatón sobre conocer el origen, ¿no? Porque el origen te hace conocer la causa. Exacto. Perfecto. Y entonces, ¿qué poder, qué interés económico está detrás de la situación de Haití actualmente? Por eso, para seguir la secuencia, hay algo que se llama corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Eso es como un adendum que le pusieron. Sí, porque el gran geopolitólogo Alfred Mahan, que es el que diseña toda la visión talasocrática de Estados Unidos, que lleva entonces a quedarse con Cuba, con la excusa del Maine, a tomarse Puerto Rico, pero aparte de eso, había que tomarse Filipinas. Sí. Pero aparte de esto, estaba el dictum de el Canal de Panamá, que inicialmente era por Nicaragua, porque Cornelius Vanderbilt ya tenía unas inversiones y unos intereses económicos en la zona. Al hacerse el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, se ve la zona del Caribe como el Mare Nostrum de los Estados Unidos. Nuestro mar. El modelo romano, yo tenía mi Mediterráneo. La Pax Americana. Pero, ¿qué sucede? Luisiana era de Francia. Francesa. Pero Luisiana siempre fue importante
Cuando la colonia que abastecía a Francia del 60% del cacao, del azúcar, el añil, es decir, la colonia más rica que tenía Francia era Haití. Pero cuando pierde Haití, Luisiana deja de ser importante. Claro, porque ya no sirve de puerto para traer todo eso. La vendieron barata. La venden, pero Barata. por esa zona viene el río Mississippi, por donde sale toda la producción. Esto hay que verlo en términos geopolíticos, de geografía, La política, importancia de ese río. cómo se da cada una de esas cosas. Entonces, toda esa producción que va a salir, ¿a dónde sale? Sale al Caribe. ¿Quién cierra la entrada al Mississippi? La Sierra Cuba. Entonces ahí viene la enmienda Platt y el Maine, la guerra hispanoamericana. Pero ahí también había que tomar una deuda que se había hecho con la Harmon en el gobierno del único presidente que usted va a la Cancillería y encuentra que le redactaba en varios idiomas y le hacía hasta 10 y 15 cartas en un día. Ulises Heró. Ulises Heró. Que han querido denigrarlo a un morenito anecdótico, siendo un hombre de Estado que supo visualizar en su momento que aquí se necesitaba un himno nacional, que se necesitaba establecer los padres de la patria, aunque se cayeran los altares, que se necesitaba modernizar el país y traer la luz eléctrica, que se necesitaba tener un empresariado, porque eso era lo que venía, y que incluso advertía al gobernador de Samaná que con aquel ciudadano estadounidense acusado de haber robado ganado, cuidado con no cumplir con el debido proceso judicial, que Estados Unidos es un imperio en ciernes y esto puede ser tomado como excusa para quienes siempre han anhelado la bahía de Samaná. Mira, y se dio, ¿eh? Bueno, los hechos le dieron la razón. Pues ese Lilis, el préstamo de la Harmon, es el que se toma como excusa cuando Estados Unidos lo compra, ya demostrado en una obra que publicó la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, para tomar las aduanas dominicanas. Sí, esa fue la excusa. Y eso sirve entonces como excusa para que luego ya en el 16 los americanos vengan aquí, pero en el 15 estaban en Haití. Ya estaban en Haití, correcto. Claro que sí. Un de orden ahí. Quiero felicitar al doctor Gatón. No, es una enciclopedia, por su hermano. honestidad académica. Puesto en este país, dentro de mi limitada experiencia académica, no llego a esos niveles históricos. Solamente había escuchado a la doctora Muquien Adriana Sanben decir que Lilis fue uno de los grandes presidentes en este país. Es una posición verdad, se lo minoritaria, disminuyen, pero muy importante. Me gustó que un usted negrito mencionó... cuenta cuento, que tira frases chulas. Pero le quiero dejar esta pregunta si no se siente obligado a responderla. Usted mencionó que Lili, uno de los grandes aportes que hizo al país fue apoyar un empresariado dominicano, local, neto nuestro, para apoyar esa espina dorsal del comercio. Y hemos mencionado muchas veces aquella familia histórica, judía, bancaria, europea, los Rothschild. ¿Y cuál era esa familia que tenía Lilis a su lado? Los Vicini. No, Sí, pero es verdad, sí, es verdad. La familia Vicini. Y también hay que reconocer en Lilis, por ejemplo, que aquí habían unas familias que tenían recuas de ganado y que, lamentablemente para ellos, Lilis entendía que el país tenía que seguir exportando y una de las grandes empresas, la primera gran multinacional dominicana con sede en Hamburgo, que estaba en Montecristi, como la Casa Jiménez. Es decir, Lilis tenía una comprensión más amplia del mundo. Pero y de ese contexto geopolítico, el momento histórico, como usted refiere. Entonces Lilis decide que había que hacer los trenes. Pero al momento de Lilis hacer los trenes, el tren de Santiago a Puerto Plata, que era una obra de la ingeniería de aquellos tiempos. Sí, señor, es decir, el tren de La Vega, Sí. a Sánchez, etcétera. Sánchez fue la primera localidad del país con un banco internacional por el flujo de comercio. La gran coincidencia se da en que todos los que estuvieron involucrados en la muerte de Lilis fueron afectados por esa medida. Mira, wow, eso es un dato Complicado. Mire, yo quería, doctor, ya casi para ir concluyendo. Que no se ofendan No, quienes se vean bien, afectados, no, pero pues, evidentemente cuando usted ve quiénes mataron a Lilis,
Se da Es cuenta. la gente que no le convenía el desarrollo del país en ese momento en términos de que dejáramos las recuas de ganado Cambiar el status quo. para traer los trenes. Un país que debería tener trenes y que se está hablando en el siglo XXI Sí, así de es. que nos hace falta trenes. Es verdad. Y Lilith Palabra sabia. Lilith es un hombre que el año anterior, para unirlo a Haití, a fallecer en la Navidad, ¿a dónde fue? A ver sus compadres y sus comadres en Haití, porque el general Hippolyte, que era el presidente, ¿quién había determinado que estuviera en el poder? Lilith. Mira, yo Porque quiero, Lilith mandaba allá y mandaba aquí. Oye. quiero de manera pública comprometer al doctor Gatón para que vuelva pronto al sol de los Sí, sábados. hombre. Oye, es Porque una experiencia. lamentablemente el tiempo se ha acabado, pero nos hemos quedado con mucho deseo No, yo voy a ponerme a de investigar. seguir escuchándolo. Así que, Me dio doctor, ahí. acepta una segunda invitación. Sí, no, si estoy... Sí, si sí, estoy sí, en sí. el Ya país, no hay para problema. concluir, Sí. doctor, una última consecuencia. República Dominicana, visión, Haití, cosas que debe hacer Sí, inmediatas. Miren, inmediatas. hay algo que en la geopolítica nunca deben olvidar, por eso les puse los imperios. A Haití se le dio un sistema parlamentario en un país donde habían distintos grupos étnicos de tribus africanas que no se entendían entre ellos. Lo que yo te he dicho. Entonces, usted no comprender la sociología del país, eso es fatal. Entonces, en el orden geopolítico, y creo que eso fue algo que Balaguer lo entendió, porque Balaguer fue canciller y Balaguer sabía cuáles eran las manos que mecían la cuna a la comunidad internacional. Que ya hay un informe que tiene la ONU en el cual se indica desde hace más de 60 años que Haití no era viable por un tema en geopolítica fundamental, que es la demografía. Y era que había que llevar haitianos a vivir a Guyana, había que llevar haitianos a vivir a otras zonas de Sudamérica. ¿Por qué? Porque la cantidad de terreno cultivable de Haití y la cantidad de agua no era suficiente. Y en la actualidad sigue sucediendo lo mismo, una densidad poblacional alta, Elevadísima. un 1.8% de superficie cultivable, y República Dominicana parece que sus estrategas o sus geoestrategas no han estado viendo que la comunidad internacional tranquilamente ¿Le importa un carajo? no le importa que el problema haitiano se resuelva aquí. Ay, Dios. Bueno, doctor Iván Gatón, gracias por esta clase, una cátedra de historia, para que todos los oyentes del Sol de los Sábados se privilegia con su presencia. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos con los comentarios centrales de inmediato. El sol de los sábados, el sol